Soy Adolfo Pérez y hoy vamos a hablar de sentimientos muy íntimos. Para ello estamos con la escritora Elena Lebrero. Bienvenida, Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, Elena, enhorabuena por la publicación en Libros del Nido de tu libro Postales a Inés, que por lo que veo trata de un tema muy poco visto en literatura. Eh, Cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar en Postales a Inés? Bueno, pues es cierto que es un tema poco visto en la literatura, pero también es verdad que se ha abierto un mundo en esto de la literatura y ahora hay muchísima más literatura con esta temática que para mí es un tema universal, porque al final siempre tenemos el prejuicio o el estereotipo de qué son temas universales y a veces lo que escribimos las mujeres no se consideran temas de literatura universal y en este caso yo hablo de la muerte de una de mis hijas, de la muerte perinatal porque murió durante el embarazo, que se asfixió con el cordón umbilical, entonces tuve que dar a luz, tuve un parto en el que mi hija ya iba a nacer muerta, porque ya no tenía latido. Entonces, bueno, yo cuando viví esa situación trágica, porque al final es una experiencia traumática, pues buscas, yo que soy una lectora con muchas ansias de descubrir cosas y poder canalizar mis sentires y mis miedos, ¿no? Con otro tipo de relatos o de historias, pues me di cuenta que cojeaba el tema de la muerte perinatal, que puede ser cuando ya han nacido los bebés, pero es el primer año de vida aproximadamente, los 9 meses, digamos que como el embarazo externo, ¿no? Los 9 meses después también se considera muerte perinatal y luego, pues que puede ser durante el embarazo. Entonces, bueno, pues digamos que todo lo que vas ahí trabajándote y todo lo que se te va surgiendo en el interior, pues al final, gracias a un taller de creación literaria, pues puede plasmar en literatura, mediante postales, pues un texto en el que yo creo que es como prosa poética y al final, pues es una forma de visibilizar un tema y abrazar a las familias que estén pasando por un momento similar o que lo hayan vivido y no hayan tenido herramientas para poder pasar ese duelo, ¿no? Porque al final es un duelo muy complicado, todos los duelos son complicados y estamos un poco desamparados en la sociedad cuando hay una muerte así, ¿no? Que es algo que no se habla mucho. Sí, dices que a través de un curso de escritura fue como un poco también diste rienda suelta, ¿no? A esos pensamientos seguramente, porque probablemente pues esos pensamientos que estaban ahí en tu cabeza los trasladaste al papel y es verdad que uno hace un ejercicio cuando lo traslada al papel de una reflexión quizá mucho más profunda, e incluso más intentando que la puedan entender los demás. Pero fíjate que creo que has sido muy valiente al meterte en esta temática, porque en el fondo se trata quizá de unos pensamientos que surgen para intentar mantener el amor y los sueños quizá que proyectamos en los hijos, y más, y fíjate que con una desgracia como que ese hijo no haya llegado a estar. Eh, y además utilizas literatura epistolar, que también es también tal y como tenemos las redes sociales, es un poco en vías de extinción, es decir, que te has metido, en mi opinión, con algo que era especialmente difícil. ¿Por qué has elegido escribir este cúmulo de intimidades a través de postales? Ahora, Sí, a través de postales, utilizando postales. pues ¿Por es qué, que por qué utilizaste ese sistema de postales? la postal surgió porque o sea, yo me apunté a un taller, o sea, yo ya contaba con el que quería escribir algo sobre esta historia, ¿no? Porque cuando ya das el paso de apuntarte a un taller es porque yo necesitaba unas herramientas que no tenía, ¿no? De hecho, una de las anécdotas que muchas veces vivo, yo no vengo de un contexto de estudios de literatura, ¿no? Ni de filología, ni de filosofía, pero, y además he vivido que había momentos en los que yo notaba como que me faltaban como hilar ideas, ¿no?
Y cuando me he puesto a escribir, mis compañeras muchas veces me decían que pues había hecho no sé qué, una forma de escribir. Y yo decía, eso no tengo ni idea de lo que es, ¿no? He hecho una elipsis. Y yo, ¿qué elipsis? Ni qué nada. Entonces, bueno, yo a mí me vino muy bien para romper la barrera del miedo, de que yo soy partidaria de que todo el mundo puede escribir. O sea, que creo que escribir es un ejercicio muy íntimo y que es muy liberador a la vez, que todos podemos escribir, no todos tenemos que publicar también, pero si queremos publicar, podemos publicar, ¿no? O sea, que es un poco el dónde estamos ahora. Y el tema epistolar surgió por una dinámica que nos hicieron a raíz de leer a Anne Carson, que era una escritora americana que también se escribía postales con otras compañeras, con otras amigas. No sé, a mí me pareció como muy bonito en aquella época en la que no teníamos el WhatsApp, no teníamos el Telegram, no teníamos las redes sociales, el modo de comunicarte mediante una postal, porque al final una carta es verdad que es mucho más laborioso el texto, o que incluso las cartas te sirven para ordenar pensamientos, ideas, ¿no? Que al final, ¿cuánto hemos descubierto en colecciones epistolares de dos personajes históricos, ¿no? Que al final las cartas de estas personas son parte de su conocimiento, ¿no? O de su teoría. Pero con la postal yo lo veía como que era una forma de dar una información, pero que también se quedaba abierto sin tener que entrar en determinados detalles, ¿no? Entonces, que al final también con pocas palabras se dice lo suficiente para llegar a una persona. Y pues a raíz de esta conjura de diferentes acciones, pues en el taller nos pusieron unas fotografías y yo elegí una fotografía de una niña que tendría que ser la edad en la que en ese momento tendría mi hija Inés, y me lancé a escribirle una postal, que es la primera postal de la colección. Cuando yo leí esa postal, a mis compañeras les pareció que era muy bueno, que era una buena forma, que era una semilla para un algo, y entonces ya durante las siguientes semanas, antes de ponerme otra vez a escribir, ya fui elaborando las postales en mi cabeza. La estructura, cómo empezar, porque la primera sí la nombro como Inés, pero luego ya, y es por eso la mantengo la primera, porque fue la primera postal, pero luego en las siguientes comienzo sin nombrarla, porque yo no sabía si era niña o niño, porque era una decisión que habíamos tomado, y no me enteré hasta que llegó la autopsia de que era una niña, entonces no tenía nombre. Luego ya cuando decido nombrarla, entonces el ejercicio de tachar la palabra bebé y ya poner Inés, de hacerla visible y tangible en nuestras vidas, porque muchas veces pensamos, yo con esto lo que he aprendido es que aunque el Inés no estuviera viva, sí ha vivido, porque ha tenido un paso por mi vida y por la de su familia del entorno, y también ha pasado con muchas más familias en las que han tenido abortos incluso en el primer trimestre, porque tú en el momento en el que es un embarazo deseado, que en esto insisto mucho, pero cuando es un embarazo deseado, en el momento en que tú ya sabes que estás embarazada, para ti, tú ya proyectas todos tus sueños en ese bebé, y a veces no llega a término, o incluso puede ocurrir que es una pérdida en el primer trimestre, que es algo que sabemos que ocurre, pero aún así ya hemos aprendido incluso a no hablar de que estamos embarazadas en el primer trimestre, o incluso cada vez lo alargamos más la fecha en la que contamos cuando estamos embarazadas, porque como que visibilizamos que es una alegría, porque si luego no sale bien, no tenemos que compartir ese dolor. Y luego te ocurre y decides contarlo, y yo me ha pasado a mujeres y amigas de mi entorno que al final era como, pues es que en este año he tenido un aborto en la semana 9. Y dices, bueno, pues cuenta, habla. Entonces al final hay muchas más mujeres en tu entorno que también lo han vivido. Pero como estamos con de vivir yo creo que también es un tema de la sociedad, ¿no? Que estamos más individualizados, como que el dolor no lo expresamos, o bastante tenemos cada uno con lo nuestro como para que vengan ahora a contarme otras penas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se mezclan diferentes cuestiones, y el libro al final es un librito, o sea, yo digo que no es un libro muy grande, bueno, es un libro que se puede leer de una sentada, pero que lo puedes volver a releer, lo puedes leer luego separado, pero las mujeres que lo han vivido, pues es un ejercicio duro acercarte a ese libro, ¿no? Porque vas a
revivir sentimientos, porque independientemente de si el bebé lo has perdido en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero o después de una vez de nacido, hay sentimientos que están muy ligados a todas y que son universales, que es al final a lo que quiero hablar, porque cuando los autores hablan de la muerte de sus hijos, se consideran libros muy universales, ¿no? Y todos nos vienen a la cabeza títulos de escritores, de escritores que han hablado del duelo de la muerte de su hijo y demás, y también hay mucha literatura de la parte de las madres, que también yo creo que también hay que hablar de ello. Y al final, pues el libro habla incluso de los silencios, ¿no? Los silencios en el libro, pues también habla, que es importante. Sí, yo creo que, claro, hablar del duelo, el duelo que tienes por un hijo que no ha llegado a ser, de un hijo que no, que realmente no nació, ¿no? Y pienso que debe ser muy similar al que sí has tenido, porque en ese periodo del embarazo, sobre todo la madre, sí que tiene un contacto, yo creo que muy íntimo, ¿no? Entonces, entiendo que este libro no solamente lo has hecho como algo terapéutico para ti, sino que me da la sensación de que tiene también vocación de enseñarlo a los demás y también de ayudar a mujeres que hayan pasado por una situación similar. E incluso, bueno, pues servir como referente para pensar sobre nosotros, sobre nuestra pena y a través de la palabra convertir esa pena posiblemente en una semilla de amor, ¿no? Sí, al final yo además no creo que sea, o sea, es un libro, o sea, no es un tema que te acerques a él por el tema que trata, es un tema duro, pero yo al final creo que es bonito. Yo es un ejercicio de amor a mi hija Inés, o sea, que el libro para mí es así, es e incluso en un momento tan duro como es una muerte de un hijo, al final hay una parte que es amor, ¿no? Entonces yo la quise cuando estaba embarazada, la sigo queriendo, sigue formando parte de mi vida porque la Elena que soy ahora también tiene una parte por aquella vivencia y al final es un ejercicio de amor y de ternura, ¿no? Porque cuando peor estás en ese proceso del duelo, nunca piensas que vas a hablar con alegría o que vas a poder. Hombre, alegría no hay, ¿no? Porque no es un. Pero yo no lo vivo como un dolor continuado. La herida siempre va a estar, el dolor siempre lo vas a tener, la pérdida siempre va a estar contigo, pero aprendes a vivir con ese dolor, con esa pérdida y con ese duelo. Hay fechas en las que te acuerdas más y son más dolorosas, cuando se acercan por la fecha en la que ocurrió que me tuvieron que provocar el parto, o la fecha cuando realmente era la estimada para su nacimiento, ¿no? Pero bueno, al final es un ejercicio de empezar a volver a caminar, ¿no? Yo en mi caso tenía ya mayor que también es un poco en la forma de agarrarte, ¿no? Para poder continuar y, y luego yo, por ejemplo, aprendí que yo siempre le digo a la gente que es mejor no hablar. O sea, cuando a alguien en tu entorno le ha ocurrido un hecho así, es importante estar, o sea, no tienes por qué ni hacer preguntas fuera de lugar, ni cómo fue, ni remover continuamente cómo ha ocurrido la vivencia, porque no, lo que tienes que hacer es acompañar a esa mujer, a esa pareja, en ese momento de dolor y tristeza y a lo mejor la mejor forma de ayudarles es llevándoles un tupper de lentejas, me refiero, que no hace falta verbalizar y cómo estás y venga, o ya tienes un hijo, que yo es la frase que siempre me decían, y era como no son cromos, al final tus hijos son tus hijos, da igual el tiempo que haya estado con ellos. Y luego la parte pérdida, cuando hablan de la pérdida del embarazo, yo hubo un momento en el que pensaba, es que parecen que los hijos son cromos, como si he perdido un cromo, ¿no? He perdido un hijo, no lo has perdido, se ha muerto. Entonces, también al final yo hablo como que he asumido que hay que verbalizar las palabras como son, porque a lo mejor a otra persona le cuesta, pero también otra persona necesita que la acompañen para poder nombrar pues que su hija ha muerto o que no la ha perdido, porque tu hija siempre sabes dónde está. Sí, yo creo que puede este libro también servir para que tú y las personas que han sufrido esto o alguien que quiera aproximarse a esta experiencia, eh,
transforme, deje la pena, el dolor enquistado dentro y de alguna forma lo metamorfose a través de razonamientos y de pensamientos y del seguimiento del libro, lo metamorfose en algo amoroso, en algo, en querer, en amor, en una palabra, y en querer a ese ser que ya no está, pero de la misma manera que no están, pues, a otras personas que hayamos podido perder y que también los recordamos con mucho cariño y con mucho amor, ¿no? Aunque hayan vivido mucho más tiempo y has tenido muchas más experiencias con ellos. Claro, y además mi hija Alejandra nació luego a posteriori, y Sí, entonces Alejandra no vivió o sea, que es incompatible. Entonces, pero mis hijos, tanto Carlos como Alejandra, son conscientes de que tienen otra hermana. Entonces, al final, cuando tú cuentas la historia de que no es un silencio o algo doloroso dentro de la familia, ¿no? O sea, que es un dolor, pero es una cuestión que tú la hablas, la cuentas, la saben, entonces a ellos no les extraña ese relato. O incluso el decir, yo hubo un día que me hicieron una entrevista hace tiempo y me preguntaron que cuántos hijos tenía. Y fue la primera vez que yo públicamente dije que tenía 3 hijos, ujú, porque fue hace un par de años, incluso antes de sacar el libro, y fue la sí, primera vez que yo dije 3 hijos, 2 vivos y uno muerto. Entonces ahí descoloqué completamente a la persona, pero dije, si tengo la posibilidad de que me pongan un micrófono para hacerme una pregunta, pues a lo mejor también tengo que hablar de esas cosas que no se hablan, porque si con una persona de 10 que hubiera visto ese vídeo le llega el mensaje, pues a lo mejor hay otra mamá que en un futuro le preguntan, que no nos tienen que preguntar cuántos hijos tenemos, por cierto, pero si nos lo preguntan, pues podemos nombrar todos los hijos que tenemos, ¿no? Porque también eso es parte de lo que estamos. Pero al final yo creo que el objetivo del libro, o sea, yo cuando hablan que la literatura salva, yo no creo que te salve, pero que es un acompañamiento, yo creo que la literatura acompaña. La escritura no tiene por qué sanarte, pero es una herramienta. O sea que yo creo que al final la literatura es una forma de acompañarte en la vida, en la que según estamos ahora con los ritmos tan rápidos, la literatura es una forma de parar y dedicarle tiempo a algo, que creo que es lo que tenemos que hacer muchas veces, parar, tener tiempo de observación, contemplación, incluso pensar y reflexionar. Y la literatura es la herramienta principal para poder hacerlo en este caos del día a día que tenemos con la vida. Y yo creo que sirve para acompañar a quien lo ha pasado, porque es un abrazo, para la persona que le ha pasado a alguien cerca y no sabe cómo acompañarla, que creo que también al final son las herramientas que nos faltan, en la parte emocional que no estamos educados, que siempre vamos descubriendo cosas nuevas que nos faltan para acompañar a las personas. Y sobre todo para empezar a nombrar cosas que creemos que no son importantes, porque en todos los espacios en los que presento el libro siempre hay mujeres que cuentan vivencias similares y que incluso nunca las han verbalizado, ¿no? Pero generaciones, o sea, no solo de mi generación, sino de la de mi madre, incluso de la de mi abuela. Entonces, bueno, yo hay una cosa que dice Ivone Olza, que es una de las personas que me acompañó en este proceso, siempre me decía, hay que preguntar a las mujeres de nuestra familia cómo fueron sus partos. Entonces, yo invito a todo el mundo a que pregunten cómo fueron los partos de las mujeres de su familia. En familias que hay muchas generaciones, los partos son muy dispares. Y entonces eso también es muy bonito y de ahí van a salir historias de partos de historias que no conocíamos. Y ahí ya es donde hay que ir, a visibilizar lo que no conocemos. Sí, bueno, yo estoy hablando contigo, estoy sintiendo que eso que te ha pasado, en esa experiencia que tienes, te ha creado una vocación de acompañamiento increíble. Supongo que porque eres consciente de lo que uno necesita, ¿no? Que le acompañen. Sí, Y me resulta curioso una cosa, y es que, bueno, tú eres concejala de sí, 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 participación ciudadana, cooperación e innovación pública, transparencia y atención a la ciudadanía. Fíjate, en un ayuntamiento, en el ayuntamiento de Coslada, claro. concretamente. Es un cargo que tiene fíjate, solo por el título, una evidente dimensión social, Sí. absolutamente social y volcada hacia afuera. Bueno, y yo me preguntaba cuando pensé que iba a hacerte la entrevista, ¿y cómo combina Elena esa dimensión social y hacia afuera
con la componente introspectiva y tan introspectiva que tiene el libro. Bueno, ¿tú eres Buena así? idea. Sí, yo soy así. A ver, la parte, o sea, por cómo soy, yo es verdad que soy muy del ámbito social, ¿no? Aunque tenga un trabajo de aunque mi último trabajo antes de ser concejala estaba vinculado al laboratorio, ¿no? Pero pero al final somos personas, ¿no? Que yo incluso en el laboratorio, cuando te llega una muestra con un número, al final esa muestra tú sabes que es de una persona, que entonces hay que tratarla como si fuera la muestra de tu familiar más allegado que está en el hospital, que yo siempre es algo que decía, porque al final las muestras son de personas y aunque tú no veas a la persona, tienes que cuidarla y procesarla de forma adecuada porque es importante. Porque yo creo que yo no valdría para la parte sanitaria que está directamente con el paciente porque acabaría arrasada porque soy muy emocional y lo tengo, o sea, es una cosa que tengo claro. Pero en la parte de la concejalía, pues yo al final me gusta mucho participar. Soy una persona que llevo muchos años en entidades, en una asociación de mujeres aquí en Coslada. Llevo el club de lectura desde el 2017 de forma voluntaria y me quitan el club de lectura y sería como si me cortaran un brazo. Y además es un espacio en el que es de cuidado, porque al final las personas que continuamente compartimos un espacio en torno a la literatura, en este caso, o en cualquier espacio de cualquier asociación, tú al final ya no hablas solamente de lo que vas a leer, sino que vas creando un vínculo y entrelazando una relación con las personas con las que compartes el espacio. Y eso al final es la dimensión más social de todo. Entonces, bueno, yo creo que al final acompañamos siempre y yo tengo muy claro que somos seres interdependientes, no somos champiñones que crecemos en la ciudad y ya está, sino que hasta que hemos llegado a la edad adulta ha habido personas que han estado cuidándonos y acompañándonos. Siempre tiene que haber personas en nuestro entorno que nos tienen que cuidar y acompañar porque nos ponemos malos y necesitamos a otra persona que nos apoye. Y más allá del sistema de bienestar y la salud pública, ¿no? O sea, yo creo que también nos cuida el sistema, pero también nosotros cuidamos a quien nos rodea, ¿no? O sea, ese momento en el que la vecina te recoge al niño del cole porque tú no puedes ir, o esa vecina que tienes más mayor que le subes el pan, ya lo subes tú el pan porque no puede acudir ella a comprar el pan, o únicamente llamar por teléfono a una amiga porque hace mucho tiempo que no la ves, ¿no? Entonces, al final, esa es la dimensión social. Y yo he de decir que hay personas del municipio y de mi entorno que no sabe que he escrito el libro, porque no voy como vengo a hablar de mi libro, ¿no? Entonces, cuando de repente descubren que has escrito un libro y es como, sí, sí, y ya cuando conocen el tema, pues es como, joder, pues no sabíamos eso de ti, ¿no? De hecho, en la biblioteca, cuando llevé los primeros ejemplares que tuve, el primero lo llevé a la biblioteca pública aquí de Coslada y las bibliotecarias me decían, joder, es que no era algo que nos esperáramos o el hecho de que te lee el libro y ya conoce otra dimensión de ti. Yo creo que ya no miras igual a la persona, o sea, no es igual la persona que lee el libro que no me conoce que la persona que lee el libro y que me conoce en otra faceta, ¿no? Entonces, al final ahí, pues yo creo que también golpeas un poco, que está bien, que hay que golpear con la literatura. Y esa es la parte más bonita. Pero yo estoy muy agradecida y muy satisfecha y el objetivo lo ha cumplido, que era hablar de un tema que no se habla y que llegue a sitios. Yo ojalá es un libro que se tuviera que dejar de editar porque ya no ocurriera la muerte perinatal, pero sabemos que va a Ya. seguir ocurriendo. Entonces, bueno, y habrá personas, o sea, hace poco me escribió una mujer que la había pasado hace 25 años y que no lo tenía superado y que con el libro había sido consciente de que a lo mejor tendría que hacer terapia para poder hablar del proceso y sanar, ¿no? Porque yo soy una fiel defensora yo no hice terapia porque no era algo que estaba tan verbalizado como ahora y soy defensora de que tenemos que hacer terapia, que creo que es un recurso importante, pero yo me busqué la terapia de forma paralela, ¿no? Al final, el acudir a grupos, yo fui a un grupo de apoyo, el qué leer, buscar en determinadas webs cosas, testimonios similares, pues al final es lo que nos hace que salgamos adelante.
Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por acercarnos con la excusa de tu obra Postales para Inés a un mundo de acompañamiento, a un mundo solidario, a un mundo en el que unos y otros nos ayudemos y seamos a un mundo fraternal, ¿no? Me ha encantado el poder hablar contigo y estoy muy agradecido a las cosas que has dicho, porque creo que son importantes en el mundo de hoy, atravesado por el egoísmo, que exista la fraternidad, ¿no? Sí. Así que muchísimas gracias, Elena. Gracias a vosotros por la invitación, por esta ventanita y ayudar a que se vuelva, que eso es como una onda expansiva, ¿no? Entonces, que este mensaje siga más allá y que sea, yo sobre todo lo de los cuidados, que lo hemos hablado, y que tenemos que ser conscientes de que necesitamos apoyarnos y tejer alianzas entre todas y todos, porque si no, al final es insostenible vivir de otra forma y cuidar no es solo dar comida o cosas por el estilo, ¿no? Cuidar es incluso preguntar, hola, ¿cómo estás? Que creo que eso es importante. Pues muchas gracias, Elena, de nuevo, y a vosotros os espero ver pronto en otra ocasión. Adiós.